bien, muchas gracias por la invitación al doctor Gil Domínguez, y para mí es un gran honor estar aquí con la invocación de estas jornadas del gran maestro que fue Germán Vidart Campos, el gran maestro que fue para todos, Germán Vidart. Voy a tratar de dar una visión complementaria a la que ya se ha dado aquí, no reiterar nada de lo que se puede haber dicho, aunque en alguna forma esto es bastante difícil de lograr. No me voy a hacer cargo de expresiones tales como matriz neoliberal, porque me gustaría hablar con cada uno de los que hablan de matriz neoliberal, qué entienden por ello, salvo que yo lo tome como un argumento de autoridad y me haga cargo, y para eso tendría que estar frente a, no sé, a Lenin, por ejemplo, y entonces yo sí tomaría un argumento de autoridad y diría, si Lenin dice que esto es una matriz neoliberal, es muy probable que así lo sea. Me voy a instalar desde la perspectiva de alguien que es profesor de Derecho Constitucional, fue convencional constituyente en el 94 y fue procurador del Tesoro de la Nación y ministro de Justicia y Derechos Humanos durante los primeros años de la presidencia del doctor Kirchner. Y desde el punto de vista político, quiero decir que para mí los 3 primeros años de la presidencia de Kirchner y los primeros años de la presidencia de Alfonsín fueron los mejores desde 1983 hasta la fecha, y que muy probablemente se haya trabajado en esa época con un entusiasmo, con una mística que a través del tiempo es muy difícil de mantener en la actividad política. El tema es la reforma de la Constitución, y uno, obviamente, como aquí la han planteado los colegas, es ¿para qué? ¿Por qué? Una constitución, como ustedes saben, la constitución argentina en particular, pero la mayoría de las constituciones en el mundo, está conformada por 2 partes. Una parte que es la parte dogmática, la de la declaración de derechos, la de las garantías, la de los deberes, y una parte dogmática que habla del diseño institucional. Entonces, cuando se nos habla de reforma de la Constitución, uno puede pensar reformar para mejorar la parte de los derechos, o para mejorar, ampliar la parte del diseño institucional de nuestro sistema tradicionalmente denominado presidencialista. Y coincido plenamente con lo que decía Vilma recién. Cuando uno analiza los derechos que están insertos en la Constitución Nacional, ya sea de modo explícito, de modo implícito, artículo 33, o por reenvío a los tratados internacionales sobre derechos humanos, con o sin jerarquía constitucional, 75, inciso 22, vemos que hay que agudizar mucho la imaginación para encontrar algún derecho que no esté ya contenido en todos estos documentos. Y en realidad, el problema no es del reconocimiento de los derechos, sino de la efectiva vigencia de los derechos, algunos de los cuales, lamentablemente, después de casi 30 años de sistema democrático continuado, de 1983 a la fecha, no hemos podido implementarlos como corresponde. Y en algunos casos, con cláusulas constitucionales que vienen de mucho más lejos, como el acceso a la vivienda digna, o como la participación de los obreros en las ganancias. Porque ya que hablamos de progresismo y de matriz neoliberal, digamos también todo lo que falta hacer porque no ha sido hecho durante todos estos años y que está previsto en la Constitución Nacional que debe ser hecho. Entonces, no es tanto lo que le falta a la Constitución para transformar la realidad, sino es todo lo que le está sobrando a la Constitución, porque quienes deben transformar la realidad no lo han hecho. Y pongo por caso estos 2, que vienen de muy lejos, con mi corazoncito diría de la Constitución de 1949, pero dentro de las normas vigentes desde la Constitución, desde la reforma de 1957. Acceso a la vivienda digna, algo más progresista que esto. Participación de los obreros en las ganancias, algo más progresista que esto. Y sin embargo, esto brilla por su ausencia. Invito entonces en materia de derechos a pensar que no es lo que falta y que hay que incorporar, sino es lo que está y lamentablemente no ha podido ser logrado hasta la fecha. Las garantías también están. Nos cuestionaron en 1994 cuando
incorporamos el amparo, el habeas corpus y el habeas dacta, diciendo estos son temas procesales, estos son temas que deben ser regulados por cada una de las provincias. Y nosotros dijimos, no, estas son garantías de los derechos. Y como son garantías, deben estar en el capítulo de los nuevos derechos y garantías dentro de la parte dogmática de la Constitución, para que signifiquen un mínimo común denominador para todo el país. Y por eso fueron incorporados. Y por eso hoy el amparo, por ejemplo, también rige, aunque el agravio provenga de particulares, y aunque legislación provincial todavía, o nacional, todavía siga diciendo que el agravio solamente, que corresponde el amparo solamente cuando el agravio proviene del Estado. En materia participativa, la Constitución, la reforma de 1994 incorporó dos cláusulas, y sobre todo la del artículo 40, que no ha sido usada. La participación por consulta popular del pueblo. Consulta que puede realizar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ahí vemos otro caso más donde el mecanismo está, pero en la práctica política no se ha realizado, no se ha concretado. ¿Por qué no se ha consultado más al pueblo? ¿Queremos algo más progresista que la consulta al pueblo previo a la toma de decisiones importantes en nuestra comunidad? Este es un mecanismo que está invicto y viene desde 1994. Y yo creo que es suficientemente progresista. Citaba Vilma también en materia de igualdad, las discriminaciones inversas que permiten dar un plus de derechos a los sectores más desprotegidos, o reivindicaciones históricas a aquellos que tradicionalmente han estado en situación de desventaja, a los pueblos originarios, la participación obligatoria y tasada de las mujeres en la actividad política, artículo 36, 75, inciso 17 para los pueblos originarios, 75, inciso 19 para procurar remediar la disparidad regional, 75, inciso 23 para los ancianos, los menores, los discapacitados, las mujeres en situación de abandono. Falta mucho por hacer, pero no es porque las cláusulas no estén en la Constitución, todo lo contrario, sobra texto y falta acción. No es al revés, no es que falte el texto. Desde esta perspectiva uno podría sacar la conclusión, me parece razonable, que en la primera parte de la Constitución no hay nada para tocar. Que si uno complementa los primeros 43 artículos con algunos de los relativos al diseño institucional, fundamentalmente el 75, inciso 22, tenemos una gama de derechos, de garantías y de garantías de participación que son más que suficientes y que lamentablemente no han sido implementadas como se pensó en 1994. La relación del Estado y del mercado, con todos los ejemplos que aquí se han dado y tantos otros que podríamos dar, que supone desde una matriz progresista la intervención del Estado en la economía, está absolutamente cubierta por el texto constitucional luego de la reforma del 94. La productividad con justicia social, la defensa del valor de la moneda, la defensa de la producción nacional, están insertas en el inciso 19 del artículo 75. Y esto es lo que efectivamente ha permitido que se tomen decisiones de rango legislativo. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero que suponen una intervención del Estado en la economía. Todo el contexto ideológico que se incorpora en 1994 supone la regla de la intervención del Estado en el mercado, supone la percepción de que el mercado siempre va a funcionar en algún punto de modo inequitativo. No es solamente la receta keynesiana que se plantea frente a un problema específico y concreto una modalidad económica de corrección. Aquí hay un contexto político de corrección sistemática del mercado en la convicción de que es el Estado quien debe realizar esta actividad. Y esto es lo que ha permitido sancionar la legislación de la que aquí se ha citado. De modo que los derechos,
las garantías, la relación entre la sociedad y el Estado y fundamentalmente entre el Estado y el mercado, permiten albergar la tesis más progresista de aquellas que se puedan señalar o imaginar en el marco de un sistema capitalista. Vamos al diseño institucional. El diseño institucional del que se habla también para propiciar una reforma constitucional está pasado de moda, debe ser reformulado. El debate sobre el parlamentarismo y el presidencialismo es un debate nuevo, actual en la Argentina. Puede ser actual, pero nuevo no es. Porque previo a 1994 se habló mucho de este tema. Y en 1994 se trató en profundidad en la Convención Constituyente. Es cierto que había dos posiciones diferentes, y Alberto, que ha sido convencional, no me dejará faltar a la verdad en este punto. Es cierto que el radicalismo tenía una percepción de la atenuación del presidencialismo muy diferente que la que tenía el justicialismo. Que la atenuación del presidencialismo suponía, para Alfonsín predominantemente, una transferencia de poder desde el Ejecutivo hacia el Congreso de la Nación. De modo que ese jefe de gabinete era más parecido a un primer ministro que a un ministro coordinador, a un primer ministro del estilo de los regímenes parlamentarios. Una especie de figura a mitad de camino entre el Ejecutivo y el Legislativo, una transferencia horizontal de poder desde un sector hacia otro. Y el justicialismo tenía otra idea que finalmente es la que prevaleció, que la atenuación del presidencialismo debe darse en sentido vertical, como atenuación de la actividad del presidente, de modo tal que ese jefe de gabinete fuera un ministro coordinador, que permitiera que el presidente de la Nación tuviera la posibilidad de dedicarse y de concentrarse a la dirección política del país. Esto se debatió. Después, en un sistema democrático rige el principio de la mayoría, no hay otro principio que rija, sobre todo cuando debe decidirse blanco o negro. Y esto quedó dirimido hace menos de 20 años. Se puede volver a discutir. Pero si el motivo por el cual se pretende discutir nuevamente el parlamentarismo en la Argentina es para atenuar la jefatura de Estado, la figura del presidente de la Nación, guarda con que no caigamos en la trampa de que un jefe de gabinete dure más en el cargo, mucho más en el cargo que un presidente reelecto. Y no lo digo por lo que pueda pasar en la Argentina, lo digo por lo que pasó y pasa en España, por lo que pasó y pasa en Inglaterra, por lo que pasó y pasa en Francia o en Alemania, donde los jefes de gobierno suelen durar 10, 11, 12, 13 y 15 años también. Entonces, que no se nos diga que es bajo el ropaje del parlamentarismo como se pretende atenuar el presidencialismo en la Argentina. Este debate, insisto, fue dado y con mucha profundidad. Y yo con toda humildad recomiendo que se lean los diarios de sesiones de la Convención Constituyente del 94 para ver la riqueza de los fundamentos ahí incorporados en torno a este tema, que no es un tema para tratarlo a la ligera, que se puede, por supuesto, volver a rediscutir en cualquier momento, pero que debe hacerse mérito por lo menos de lo que hace menos de 18 años la totalidad de los partidos políticos asumió y finalmente votó. El tema de la reelección, que fue un tema que, interesadamente o no, marcó la reforma del 94, pero que nosotros sabíamos que era un debate que se iba a instalar por 4 años más y después nunca más, porque después no iba a ser el tema relevante y no iba a ser ese el tema por el cual pasara a la posteridad la reforma del 94. Yo creo que la convención, que los convencionales del 94, que como ustedes saben teníamos un núcleo de coincidencias básicas, que expresaba un núcleo de consenso previo por parte de distintos sectores políticos, creo que nos quedamos cortos en eso. Creo que lo mejor hubiera sido habilitar una reelección y después que la persona que fuera reelecta nunca más volviera a poder presentarse para la presidencia de la Nación, como es en el caso de Estados Unidos. Me parece que esa hubiera sido una mejor fórmula. De ningún modo pienso que la reelección indefinida es algo que
que esté en el sentido del progresismo ni de la profundización del sistema democrático. Si algo caracteriza al sistema democrático es que nadie es imprescindible, que nadie puede decir el Estado soy yo, y habla muy mal de un partido político si no tiene alguien que pueda reemplazar a quien ejerce circunstancialmente un cargo de la mayor relevancia. Por fin, el federalismo, que también formó parte de la reforma del 94, como también señaló Alberto García Lema precedentemente. La reforma del 94 procuró establecer nuevos criterios de descentralización política, dándole facultades a las provincias que antes no tenían o que le estaban fuertemente discutidas, como el hecho de la celebración de convenios interjurisdiccionales e internacionales, con la posibilidad de la creación de un nuevo sujeto jurídico del federalismo como es la región, con la posibilidad de una nueva ley de coparticipación, que cuando yo leo se dice, bueno, pero es una trampa porque en realidad es una ecuación de suma cero, porque lo que pierde una provincia, para que gane una provincia tiene que perder otra. Yo recordaría que antes de una distribución secundaria entre lo que le debe tocar a las provincias está la distribución primaria, lo que le toca a la nación y lo que le toca a las provincias. Y si el Estado nacional, cualquiera sea el gobierno de turno, resigna parte de lo que percibe, que es mucho más de lo que necesita y que abastece a mucho más de lo que debe hacer y de lo que efectivamente hace, entonces quedaría mucho más para que las provincias pudieran distribuir. Y ahí entonces la suma no sería de cero, porque hay muchas provincias que podrían recuperar niveles históricos de coparticipación, aumentar puntos de coparticipación sin que esto sea en desmedro del resto de los sujetos jurídicos que conforman la República Argentina. Y también digamos que la reforma de 1994 incorporó la autonomía municipal como una forma de descentralización territorial, y que esta cláusula, si bien fue asumida por varias provincias argentinas, no lo fue todavía por 3 provincias que tienen muchos municipios en su interior, como son la provincia de Buenos Aires, la de Santa Fe, que es mi provincia, y la provincia de Mendoza. Es decir, que tenemos 3 distritos sumamente poblados, sumamente importantes desde lo institucional, que no han incorporado esta forma de descentralización. Pero la cláusula está. Lo que ha faltado es vocación política, en este caso de las provincias, para llevar adelante las reformas. De modo que cuando uno hace un repaso ligero de 20 minutos sobre lo que tiene la Constitución y lo que no, y no quiero defender a ultranza la reforma del 94, porque yo creo que, como insinuó Alberto García Lema recién, algunas cosas no salieron bien, y algunas cosas tal vez al momento de sancionar la reforma pensábamos que no iban a salir bien en la práctica política y terminaron no saliendo finalmente bien. No quiero reivindicar en bloque la reforma del 94, pero sí quiero decir que la Constitución argentina, con la reforma de 1994, es un instrumento que permite la realización de cualquier práctica política progresista dentro del imperio de la ley. Y diría más todavía, ya que somos progresistas, ¿por qué no impulsamos el juicio por jurados, que es la participación del pueblo en la función jurisdiccional? Porque el juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853, en 3 cláusulas. Eso es progresismo, participación del pueblo en la función legislativa, artículo 39 de la Constitución incorporado en 1994, en la función ejecutiva, artículo 40 de la Constitución incorporado en 1994, y en la función judicial, juicio por jurados, incorporado desde 1853-60 en nuestra Constitución. Lo que necesitamos es más participación. Lo que necesitamos es hacer lo que todavía no se ha hecho, y la excusa no es que la Constitución nos ha impedido hacerlo. Entonces yo pienso que tenemos que cumplir lo que todavía no hemos hecho, salvo que en vez de atrevernos a hacerlo, procuremos la reforma para no hacer nunca lo que hasta ahora no nos atrevimos a hacer. Muchas gracias.